Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que la paz del Señor esté con nosotros como siempre. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de Números, capítulo 1, el versículo 53. Números, capítulo 1, versículo 53. Primero vamos a verlo. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. En el libro de Números, capítulo 1, comienza con el mandato de Dios de contar el número de los hombres que puede ir a la guerra entre los israelitas, es decir, el número de hombres mayores de 20 años por cada tribu. Y termina con el último versículo en el que está escrito que hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Dios a Moisés. Es decir, comienza con el mandato de Dios y termina con el cumplimiento de ese mandato. Se da el mandato de Dios y se cumple su palabra. Esto se puede decir que es el resumen de toda nuestra vida de fe. Antes meditamos juntos en contar el número de los israelitas, pero no sé si todos hermanos y hermanas la recuerdan o no. Pero muy curiosamente, dijo Dios de todas las tribus de Israel, especialmente la tribu de Leví, debería ser excluida del conteo y dijo que servirán en el templo de Dios. Mientras meditaba en estas palabras, traté de pensar en dos tipos de personas israelitas y conectarlas con nuestra vida diaria. De hecho, nuestra vida diaria se puede dividir en dos formas. Primero, es seguro decir que nuestra vida diaria es como una serie de guerras, al igual que las tribus israelíes que tenían que ir a la guerra. De hecho, incluso aquellos que no creen en Dios están luchando varios tipos de guerras en sus vidas. Los estudiantes están en guerra del estudio. Los trabajadores están en la guerra del trabajo y la guerra de varias situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Sin embargo, los cristianos salvos enfrentan batallas más feroces, además de las batallas en su vida diaria. ¿Qué guerras tienen? La guerra contra el pecado, la guerra contra mi carne que aún no ha cambiado, y la guerra contra la codicia y los placeres del mundo, así como la guerra contra las tentaciones y engaños de Satanás. Son guerras más feroces y espantosas que nos enfrentamos cada momento y cada día. Así como contó el número de personas que pudieron ir a la guerra entre los israelitas, Dios nos ha llamado y contado a pelear la guerra espiritual como cristianos salvos. Pero, de hecho, no solo esto, sino que así como Dios apartó especialmente a los levitas, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros salvos como una posesión especial. La razón, como bien sabemos, es que así como la tribu de Leví fue apartada para servir a Dios en el tabernáculo y ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, también nosotros podemos servir al Señor y tener comunión con Él en la iglesia, y nos apartó para la obra de sacrificio, para reconciliar a aquellos que aún no han recibido la salvación con Dios, es decir, para predicarles el Evangelio de la paz. Y las palabras de hoy, en el versículo 53, nos recuerdan más de nuestra misión. Primero, en la primera parte de este versículo, se les dijo a los levitas que acamparán alrededor del tabernáculo. En otras palabras, ordenó que acamparán justo al lado del tabernáculo sin alejarse de él. Entonces, ¿por qué se les dijo a los levitas
que se quedarán más cerca al lado del tabernáculo? ¿Acaso no está destinado a enseñar que aquellos que tienen la misión de servir en el tabernáculo siempre deben estar listos para la tarea más importante de servir a Dios en el tabernáculo? Al mirar estas palabras, una vez más pensé en dónde debería estar el campamento de mi corazón. Cada uno de nosotros vivimos en una casa diferente. Algunos tienen una casa en la ciudad, otros tienen una casa lejos del centro de la ciudad, y el lugar de residencia es diferente según cada situación. Sin embargo, la casa de nuestro corazón se puede trasladar a un lugar cercano al tabernáculo de Dios. ¿No es así? Pensando en esto, pensé por un momento en dónde se encuentra la casa de mi corazón. Espero que nuestros hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra piensen si de verdad está cerca del tabernáculo de Dios, el lugar donde está la palabra de Dios y la comunión íntima con Dios, o si está muy lejos. Dios dijo a aquellos que son sus posesiones especiales, privilegios de servir en su tabernáculo, deberían acampar justo al lado del tabernáculo. Y pienso que esto nos hace darnos cuenta de que dónde deberíamos poner nuestro campamento del corazón. Y en la siguiente parte podemos encontrar las dos misiones de los levitas. De este versículo podemos ver que debido a que estaban cerca del tabernáculo, los levitas actuaron como un escudo para que la ira no cayera sobre el pueblo de Israel. Mientras meditaba en esta parte, pensé en por qué el juicio final de Dios aún no ha llegado a esta tierra. Por supuesto, hay muchas personas que todavía necesitan ser salvas. Así que Dios los está esperando pacientemente. Pero Dios todavía está esperando, aplazando su ira final, porque hay muchos cristianos que están trabajando arduamente por el Evangelio, sirviendo al Señor con sus corazones. Y por otro lado, pensé que si yo mismo pongo mi casa del corazón más cercano al tabernáculo de Dios, o sea, en la iglesia del Señor, le sirvo al Señor y trabajo duro por el Evangelio, entonces, como dice estas palabras, podría ser un escudo que impide la ira de Dios para mi familia, mis parientes y mis vecinos que todavía no se han salvado. Hermanos, hermanas, ¿también lo creen? Además, los levitas eran responsables de guardar el tabernáculo. ¿Quién se atreve a guardar el santo tabernáculo de Dios? Dios solo permitió que la tribu de Leví hiciera esto. ¿No somos nosotros los guardias que guardan el tabernáculo? Debemos defender la iglesia del Señor nosotros mismos. Satanás conoce el poder de la iglesia del Señor y le tiene mucho miedo a la iglesia. Por eso, en primer lugar, intentan atacar y destruir la iglesia. Pero si estamos lejos de la iglesia del Señor, ¿cómo podemos proteger la iglesia de los ataques de Satanás? Satanás ha estado y sigue atacando a la iglesia de diversas formas desde el principio hasta ahora. Los antiguos cristianos han estado protegiendo bien a la iglesia, incluso sacrificando sus vidas. Ahora tenemos que cumplir esa misión. Debemos proteger a la iglesia de las falsas doctrinas, de los pecados y de las malas costumbres y valores del mundo y la forma de vida de mundanos. Con las palabras de la meditación de hoy en mente, espero que todos mantengan unida a la iglesia. Entonces,
estoy muy seguro de que el poder y la gloria del Señor obrarán aún más a través de nuestra iglesia. Que tengan muy buen fin de semana, hermanos, y nos veremos pronto. Adiós.